Multiphysics es un software de simulación que nos permite realizar simulaciones de diversos tipos y que podemos englobar en 4 grandes grupos, que son simulaciones de tipo mecánico, de flujo de fluidos, simulaciones de electromagnetismo, que son las que vamos a ver hoy, y también simulaciones de ingeniería química o de química. Y también está especialmente diseñado para tratar fenómenos multifísica o simulaciones multifísicas, que consiste en aquellos casos en los que tenemos diferentes fenómenos acoplados dentro de la misma simulación, de forma que existen 2 o más fenómenos físicos que se pueden influir mutuamente y en este caso no tenemos ningún tipo de limitación acerca de la naturaleza o del número de combinaciones que podamos producir. Bueno, independientemente, durante el seminario de hoy veremos algunos ejemplos multifísicos donde tenemos acoplamiento de ecuaciones de estas diferentes áreas, ¿no? Evidentemente, una de ellas pues, será de electromagnetismo. Independientemente de que está muy bien preparado para realizar las simulaciones multifísicas, también se puede trabajar con un solo conjunto de ecuaciones, con una física sencilla. En este caso, la ventaja que tenemos es que independientemente de cuál sea la física que vayamos a resolver, el entorno de trabajo es el mismo y el flujo de trabajo es el mismo y la forma de utilizar el software es la misma, ¿no? Bien, ahora mismo Consol es líder mundial en simulación multifísica, tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, en Burlington, y aunque empezaron en Estocolmo, y los distribuidores para España y Portugal es la empresa Alien Software Científico, que es la organizadora de estos eventos. Bueno, como ejemplos de simulación de la gran variedad de problemas que podemos tratar con Consol Multiphysics, pues aquí hay un pequeño muestrario. Por ejemplo, podemos tratar problemas de transferencia de calor, donde aquí, por ejemplo, tenemos también lo que vemos es el enfriamiento de un material dentro de un molde de inyección. Y aquí pues tendríamos, aparte de la propia transferencia de calor, pues tendríamos acoplado un problema de cambio de fase, ¿no? De mecánica estructural, pues podríamos estudiar las vibraciones de una estructura, por ejemplo, en este caso las vibraciones de una hélice impulsora. Un transformador sería una simulación de tipo electromagnético, como la que vamos a centrarnos hoy. El filtro de un motor diésel, esto sería una simulación de tipo químico. De radiofrecuencias, por ejemplo, una antena helicoidal. Hoy veremos un caso de cómo se simula una antena bipolar, en el caso de cómo dentro del seminario, problemas de acústica, etc. El trazado de partículas también se puede realizar, acoplados con los campos que hay, con los campos continuos que hay debajo, por ejemplo, puede ser un campo fluido o un campo acústico, etc. Bien, la estructura del software es esta que le aparece aquí. Hay una plataforma principal, que es la plataforma propia, que se llama Consol Multiphysics, donde en esta plataforma principal tenemos todas las herramientas necesarias para crear la geometría de nuestra simulación, de nuestro modelo, para crear materiales o asignar materiales que tengamos en nuestra librería. Aquí tenemos una serie de ecuaciones físicas básicas con sus condiciones de contorno y las herramientas para aplicar estas ecuaciones y ajustar las condiciones de contorno, para realizar el mallado, los resolvedores numéricos, también tenemos herramientas para hacer el postprocesado, es decir, para una vez que tenemos las soluciones calculadas, visualizar y graficar los resultados, etc., ¿no? Esta es la plataforma principal de trabajo. Después hay otros productos que se pueden añadir a esta plataforma principal, y 2 de ellos son productos para, digamos, para distribuir ese trabajo de simulación. Uno de ellos es Consol Server, para que nos permite coger nuestras simulaciones y distribuirlas dentro de nuestra propia organización a través de una web o de un servidor. Y el Consol Compiler, que nos permite compilar las aplicaciones que hayamos realizado y distribuirlas de forma abierta, ¿no? Otros módulos lo que hacen es añadir física nueva a la plataforma principal o otro tipo de funcionalidades. Aquí en color azul vemos los módulos de física que están divididos en 4 grandes grupos. Tenemos módulos de electromagnetismo, módulos de mecánica estructural y acústica, módulos de transferencia de calor y flujo de fluido y módulos de ingeniería química.
Hoy nos vamos a centrar en algunos módulos de electromagnetismo, como vemos hay 6 módulos, y los 3 primeros, que son los que vamos a ver hoy, son los módulos de AC/DC, de radiofrecuencias y de óptica ondulatoria, ¿de acuerdo? Aquí pues lo que tenemos son pues, todas las ecuaciones de Maxwell completas, tanto en el vacío como en medio materiales, y hay diferentes interfaces físicas dependiendo de cuál sea la frecuencia del problema que queramos estudiar y de cuál sea pues, la aplicación de esos problemas, ¿no? Después veremos en qué caso tenemos que utilizar uno u otro módulo. Aunque evidentemente también tienen una zona compartida cada uno de ellos. Perdón, hay otros módulos, aparte de estos módulos de física, que son estos que aparecen aquí en 4 grandes grupos de color azul. Hay unos módulos multipropósitos, que aparece aquí en esta palabra multipurpose en verde, que estos módulos lo que hacen no es añadir ecuaciones físicas nuevas y herramientas especificadas para esas ecuaciones, y lo que hacen es añadir funcionalidades nuevas a la plataforma principal. Por ejemplo, tenemos un módulo de optimización que lo que hace es añadir algoritmos de optimización a los propios algoritmos numéricos que vienen con la plataforma principal. Y por último, hay otros módulos de interfaz que nos permiten conectar Console Multiphysics con otro tipo de software. La mayoría de estos software es software de tipo CAD, de forma que nosotros podemos tener nuestra geometría creada en cualquier paquete CAD, por ejemplo SolidWorks, Inventor, AutoCAD, y después utilizar Console Multiphysics para hacer la simulación numérica sobre esa geometría. Hay un módulo que es muy utilizado, que es LibLink para MATLAB, que lo que nos permite es utilizar o crear y manejar las simulaciones de Console Multiphysics dentro de una programación general en MATLAB. Muy bien, y esta es la breve introducción al software que vamos a utilizar para hacer las simulaciones electromagnéticas, y vamos a entrar, digamos, a describir con más detalle las herramientas y las funcionalidades que hay dentro de los módulos de electromagnetismo, los 3 módulos de electromagnetismo que vamos a tratar hoy. El primero de ellos es el módulo de AC/DC, que es para un modelado electromagnético computacional en general, digamos, para la mayor parte del modelado electromagnético, sobre todo aquellos que se refieren a campos eléctricos y magnéticos estáticos o dependientes del tiempo, con una evolución, digamos, lenta con el tiempo, o de baja frecuencia, ¿de acuerdo? Después explicaremos a qué nos referimos con alta y baja frecuencia, ¿no? Porque ya para frecuencia más alta, pues tenemos que tener en cuenta los fenómenos de radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos tenemos ya los módulos de radiofrecuencias y el módulo de óptica ondulatoria, que también veremos en el seminario. Bueno, el módulo de AC/DC pues incluye una cierta característica de herramientas. Por ejemplo, nos permite hacer simulaciones multifísicas de, por ejemplo, calentamiento inductivo, deformaciones electromecánicas, podemos tratar resistencia de contacto. Cuando hay varias piezas en contacto podemos simular en ese contacto la resistencia eléctrica que hay. Tenemos herramientas especializadas para visualizar las distribuciones de corriente y de campos, tanto eléctrico como magnético. Podemos incluir curvas BH para materiales no lineales. Es decir, tenemos ya un conjunto de herramientas y funcionalidades para poder realizar todo este tipo de simulaciones que se añaden a la plataforma principal. Bueno. ¿Para qué puede servir este módulo? Bueno, pues puede servir para simular bobinas, puede servir para simular problemas de compatibilidad electromagnética, apantallamiento electromagnético, maquinaria electromecánica como motores, hornos de inducción, para modelar materiales dieléctricos, también condensadores y aislantes, generadores, etcétera, para todo este tipo de cosas. Imanes permanentes y electroimanes, sensores, transformadores, inductores, etcétera. Digamos, para lo que es las aplicaciones electromagnéticas básicas, ¿no? Sobre todo aquellas, como he comentado antes, en las que la radiación electromagnética pues, nos juega un papel que no es relevante o que es despreciable en esos casos, ¿no? Bien, aquí tengo un esquema
los diferentes escalas temporales en los cálculos electromagnéticos, y porque dependiendo de la escala temporal tenemos que utilizar ciertos conjuntos de ecuaciones y ciertas herramientas. En el caso de problemas que son estáticos, donde las derivadas parciales de campo eléctrico o de campo magnético son cero o aproximadamente cero, es decir, que no cambian con el tiempo, o que son de baja frecuencia o transitorios pero lentos, pues el módulo de ACDC es perfectamente adecuado para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de campos eléctrico-magnéticos que no cambian con el tiempo, cuando cambian sinusoidalmente, pero la frecuencia es pequeña y la radiación emitida electromagnética pues no hay que tenerla en cuenta, o cuando cambian esos campos arbitrariamente con el tiempo y a lo mejor pues no queremos, simplemente despreciamos la emisión de radiación o no queremos tener en cuenta nuestro cálculo, ¿de acuerdo? En ese caso, el módulo ACDC tiene las herramientas y las ecuaciones necesarias para hacer esa simulación. Si nos vamos al otro extremo de frecuencias moderadas o más altas, en ese caso tendríamos que, y también dependiendo de cuál sea la aplicación que queramos utilizar, tendríamos que utilizar los módulos de radiofrecuencias y de óptica ondulatoria, ¿de acuerdo? Donde aquí la transferencia de energía ya es vía a través de radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Y tenemos que resolver un problema, digamos, ondulatorio, básicamente. Por ejemplo, si queremos ya, pues, estudiar antenas o guías de ondas, todo ese tipo de cosas. Después lo veremos. Claro, ¿a qué se refiere baja frecuencia? Bueno, baja frecuencia es cuando tenemos una longitud de onda, ¿de acuerdo?, que es más grande, es más grande o del mismo tamaño con el tamaño del dispositivo, ¿de acuerdo? En ese caso tenemos baja frecuencia. Por ejemplo, para aire, 60 Hz tiene una longitud de onda de 5.000 kilómetros. Aquí estamos siempre en baja frecuencia. Para un megahercio, 300 metros. Para un gigahercio es una longitud de onda de unos 30 centímetros. Si nos vamos a frecuencias más altas, pues ya tendríamos que cambiarnos a módulos de radiofrecuencia o de óptica ondulatoria, ¿de acuerdo? Entonces, esto de baja frecuencia es siempre en comparación, hay que comparar el tamaño de longitud de onda con el tamaño del dispositivo que estamos simulando, o sea, del tamaño del modelo de simulación, ¿vale? ¿Qué aplicaciones, o sea, para qué tipo de dispositivos se utiliza usualmente el módulo ACDC? Bueno, pues cuando tenemos que simular resistencias, condensadores, inductores y bobinas, imanes permanentes, motores y actuadores electromagnéticos, o por ejemplo también cuando queremos estudiar el calentamiento eléctrico, pues por ejemplo al paso de una corriente del efecto Joule, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el módulo de ACDC, una vez que lo tenemos añadido a nuestra plataforma principal, lo que nos hace es proporcionarnos una serie de interfaces físicas, que son estas que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Que algunas de estas interfaces físicas ya venían con la plataforma principal básica, pero que al añadir el módulo ACDC, pues esa misma interfaz física tiene algunas funcionalidades nuevas, ¿no? Por ejemplo, la electrostática es una interfaz física que teníamos en la plataforma principal, pero aquí la seguimos teniendo, pero digamos que ampliada, ¿no? Entonces tenemos una interfaz física para realizar cálculos de electrostática y una interfaz física para cálculos de electrostática BEM. ¿Esto qué significa BEM? BEM es el Boundary Element Method, el método de los elementos de contorno. CONSOL Multiphysics tiene dos métodos fundamentales para resolver las ecuaciones en derivadas parciales en general, ¿de acuerdo? En este caso serían las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y son el método de los elementos finitos, que es el MEF, o el FEM en inglés, el FEM, y el método de los elementos de contorno, que es BEM en inglés, que es el Boundary Element Method. Los dos, el más extendido en CONSOL Multiphysics es el FEM, el método de elementos finitos, pero en ciertas ocasiones, para determinados tipos de problemas, y la electrostática es uno de ellos, pues también se puede utilizar el método de elementos de contorno. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Entonces, por ejemplo, tenemos dos interfaces de electrostática, una en la normal, que utiliza el método de elemento finito, que es electrostatics, y otro que utiliza el método de elementos de contorno, que es este electrostatics BEM. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con la interfaz física para campos magnéticos en ausencia de corriente. Tenemos dos formalismos, el formalismo de los elementos finitos y el formalismo del método de elementos de contorno disponible. Bueno, bien, y después dentro de cada una de estas interfaces físicas lo que tenemos es una serie de un subconjunto de las ecuaciones de Maxwell correspondientes a esa física que queremos saber. Entonces aquí tenemos una física de corrientes eléctricas, otra física de corrientes eléctricas layered shell, significa que es corrientes eléctricas en capas, digamos, bidimensional, en capas, ¿de acuerdo? Que tienen una formulación específica. Podemos simular un circuito eléctrico externo que está acoplado a nuestro propio modelo geométrico, bidimensional o tridimensional, ¿de acuerdo? Podemos calcular campos magnéticos en caso de ausencia de corrientes y en el caso general. Podemos resolver campos eléctricos y magnéticos los dos al mismo tiempo, acoplados uno con el otro. Hay una interfaz física especial para resolver campos magnéticos en maquinaria rotativa, por ejemplo, generadores o motores. Y una formulación de campo magnético más general, donde incluimos todos los términos que cambian con el tiempo. Entonces, cada una de estas interfaces físicas tiene un subconjunto de las ecuaciones de Maxwell que están preparadas para resolver un cierto tipo de problemas, ¿no? Además de eso, nos aparecen unos acoplamientos multifísicos predefinidos. Por ejemplo, tenemos un acoplamiento para calentamiento por efecto Joule. Aquí lo que nos pone es dos interfaces físicas, una para corriente eléctrica y otra para transferencia de calor. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, para calentamiento inductivo. Nos pone una física para resolver campos magnéticos y otra física, pues, también de transferencia de calor. Magnetostricción, pues, es una combinación de dos físicas. Una física de campos magnéticos y una física de mecánica estructural del material, etcétera, ¿no? Y todo esto, entonces, son, digamos, la física que añade el módulo de AC/DC a la plataforma principal. Bien, para el modelado de resistencias y condensadores, ¿qué deberíamos utilizar? Bueno, pues si queremos un análisis resistivo en corriente continua para materiales que sean conductores, pues tendremos que ver corrientes eléctricas con un estudio estacionario, porque es corriente continua. ¿De acuerdo? En el caso que hagamos un análisis electrostático, no tenemos corrientes en ese caso, pues porque digamos que todos los materiales son aislantes, pues electrostática, tanto en el caso de FEM como de BEM, los dos métodos, más un estudio estacionario. En caso de que queramos estudiar dispositivos capacitivos y resistivos en corriente alterna, por ejemplo, en el dominio de frecuencia, pues corriente eléctrica más un estudio en el dominio de frecuencia. Estas serían las ecuaciones, aquí vemos las ecuaciones que resolvemos en cada caso. ¿De acuerdo? Un análisis transitorio, pues igual, tendríamos corriente eléctrica más un estudio dependiente del tiempo y tendríamos aquí explícitamente las derivadas parciales con respecto al tiempo. Entonces, claro, el conjunto de la interfaz física, que al final representa cuál es el conjunto de ecuaciones que uno quiere resolver, pues tiene que elegirla dependiendo de cuál sea el caso que quiere tratar. ¿Vale? Aquí tenemos otros ejemplos para si queremos el modelado de inductores y de bobinas. Pues para campos magnéticos estáticos, pues tenemos que resolver estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces sería la interfaz de campos magnéticos con un estudio estacionario. Si queremos campos magnéticos alternos, pues entonces tendríamos estas ecuaciones que están escritas en el dominio de la frecuencia y tendríamos que utilizar la física de campo magnético, de la interfaz de campo magnético, más un estudio en el dominio de la frecuencia. Y lo mismo si ya queremos resolver los campos magnéticos transitorios, pues utilizaremos estas ecuaciones con las derivadas parciales
temporales explícitamente, y esto correspondería a la interfaz de campos magnéticos más un estudio temporal. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, aquí no está incluida la corriente de desplazamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Pero si lo quisiéramos incluir, pues incluiríamos la formulación general, que sería esta que hemos visto antes. Este que pone aquí, Magnetic and Electric Field. Podemos hacerlo también. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que queramos incluir en nuestro modelo, pues elegiríamos una física u otra. Una interfaz física u otra. ¿Vale? En el caso que queramos simular actuadores, motores e imanes, ¿no? Pues si no hay flujo de corriente en el problema, pues, digamos, porque son imanes permanentes, ¿no? En ese caso tenemos una simplificación que podemos hacer, que es a través del potencial magnético. El potencial magnético, que es un escalar. Entonces utilizamos la interfaz de campo magnético no currents, sin corrientes, más un estudio estacionario. Y si queremos estudiar, por ejemplo, pues objetos rotatorios dirigidos por campo magnético o que tienen influencia en el campo magnético y ver las corrientes inducidas, pues tenemos esta interfaz física de maquinaria rotativa, magnética y un estudio temporal. ¿Vale? Bueno, y vamos a, si he pensado, bueno, lo que sí tengo preparado es para que el seminario, pues, aunque veamos, como pueden ver, algunas transparencias con algunos conceptos fundamentales y algunas herramientas fundamentales, pero sí que veamos varios ejemplos cómo se hacen dentro de Console Multiphysics, porque al final es lo que más instructivo va a ser para ustedes, ¿no? Bien, vamos a empezar haciendo un primer modelo. Vamos a estudiar un dispositivo capacitivo muy simple, un condensador de placas planas en forma de discos, y vamos a estudiar el estudio en el dominio de la frecuencia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aplicamos una diferencia potencial y queremos calcular el campo eléctrico en todos puntos. ¿De acuerdo? Este problema se puede hacer tanto utilizando el método de elementos finitos como el método de elementos de contorno. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar en nuestro ejemplo el modelo de elementos finitos porque digamos, es el más usual dentro de Console Multiphysics. Aunque, como ya digo, en este caso se podría utilizar también el método de elemento de contorno, dependiendo también de lo que uno quiera. En este caso queremos el campo eléctrico estamos interesados en el campo eléctrico en el interior del condensador, ¿de acuerdo? Y digamos en la parte externa, pero cerca del condensador. Si quisiéramos calcular el campo eléctrico, pues más lejos, si lo hemos utilizado en el campo eléctrico a larga distancia, pues podríamos utilizar mejor el modelo de los elementos de contorno. Bueno. Muy bien, pues entonces voy a compartir Console Multiphysics con ustedes para que lo puedan ver en su pantalla y vamos a ir construyendo este primer modelo de ejemplo, ¿no? Bien, lo primero, esta es la ventana inicial de Console Multiphysics y lo primero que aquí tenemos dos opciones, podemos empezar a construir un modelo en blanco desde cero o podemos hacerlo a través del asistente de modelo que nos permite inicializar el modelo. Perdón, Emilio. ¿Sí? ¿Podrías incrementar el tamaño de la fuente? Sí, para que sea un poco mejor, ¿no? Un momentito. Sí, porque yo creo que cuando comiences a sacar los No se elementos va a ver bien, ¿no? se Vale. verá demasiado pequeño y costará más verlo. A ver, ya he cambiado, no sé cómo lo he Sí, dejado. ahora ya se ve algo mejor. ¿Puedo ampliarlo un poco más? ¿Está bien así? Si lo amplías un poco más, seguro que después ya lo veremos todo. Vale, ¿Así? sí, sí, Ok, perfecto, gracias. gracias. Bien, entonces el asistente lo primero que nos hace es, nos pregunta cuál es la dimensión espacial que queremos utilizar. Tenemos aquí varias opciones en 2D, en 3D,
2 de asimétrico, 1 de asimétrico. Siempre no hay que decir que siempre que podamos utilizar la simetría de nuestro modelo es conveniente utilizarlo. En este caso también podríamos utilizar un 2 de asimétrico, pero bueno, como es un modelo tutorial, vamos a hacerlo simplemente como si quisiéramos hacerlo en 3D. Entonces, usamos 3D y una vez que hemos seleccionado la dimensión espacial, la siguiente pregunta es ¿qué física inicial queremos incluir en nuestro modelo? Y aquí, pues, la física está organizada en grupos, ¿vale? Entonces aquí tenemos ACDC y vemos las interfaces físicas, como pueden ver, que le he comentado antes. Bueno, tienen aquí campos magnéticos eléctricos, campos magnéticos sin corrientes. Como pueden ver, tenemos electrostática y también electrostática con el método de elementos de contorno, ¿vale? Boundary Elements. En nuestro caso, entonces, el que vamos a elegir va a ser el de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y cuando pinchamos encima de una de estas interfaces físicas, justamente a la derecha nos dice para qué sirve esa interfaz física y nos da pista de cuáles las ecuaciones que tiene dentro. ¿De acuerdo? Bien, le damos a agregar y ya tenemos aquí la interfaz física añadida a nuestro modelo. En este caso no necesitamos ninguna física más. Le damos aquí, el siguiente paso sería pinchar aquí en Studio. Y la última pregunta que nos hace el asistente es ¿qué tipo de estudio queremos realizar? Aquí tenemos varias opciones, pues si está, como hemos visto antes, si un estudio estacionario o depende del tiempo, o de iluminación frecuencia, otros estudios más avanzados. En nuestro caso vamos a estudiar nuestro condensador en el dominio de la frecuencia. Elegimos dominio de frecuencia y para finalizar le damos aquí a Hecho. Y una vez que ya hemos terminado el asistente, y nos aparece el escritorio principal de Console Multiphysics. Aquí en la parte de la izquierda tenemos el árbol del modelo. Este árbol del modelo es una estructura en forma de nodos. Y en esta estructura en forma de nodos, añadiendo nodos al árbol y haciendo los correspondientes ajustes, es como vamos a ir construyendo la simulación. Esta es la forma de trabajar en Console Multiphysics. Y nuestro árbol no está vacío, tiene una serie de nodos, porque lo hemos inicializado con el asistente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una componente 1, podemos tener varias componentes dentro del mismo archivo, dentro de la misma simulación. Y esta componente 1 tiene un nodo de geometría, que es un nodo de geometría de 3 dimensiones, que es lo que le hemos hecho al asistente. Tiene un nodo de corrientes eléctricas y tiene un estudio 1 con un paso 1 que es en el dominio de la frecuencia, que corresponde a lo que le hemos dicho al asistente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el primer paso nuevamente, el primer paso para hacer la simulación es construir el modelo geométrico, la geometría. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, como he comentado, todo se hace añadiendo nodos, pinchamos con el botón derecho en el nodo de geometría y vemos qué subnodos podemos añadir. En este caso, pues son primitivas geométricas. Entonces, en nuestro caso vamos a poner, por ejemplo, un cilindro. En este cilindro estamos ahora, está ese nodo de cilindro, ya lo hemos añadido, está seleccionado y justamente a la derecha me aparecen los ajustes para ese nodo. Entonces, en este caso, para un cilindro, pues tenemos que los ajustes que tenemos que ir a, pues, el tamaño, la posición, el eje principal del cilindro, etcétera, ¿no? Si tiene alguna rotación, etc. Bien, pues el radio va a ser 20. Bueno, antes de eso, como pueden ver, el radio 20 aquí pone metros. Esa es la unidad en la que nos pide la distancia geométrica. Podemos cambiar en geometría aquí para hacerlo más acorde con nuestro modelo para que venga especificado en centímetros, ¿vale? Eso lo podemos ir siempre en geometría. Esto es importante porque también me pone cuál es la escala de longitud que va a utilizar
el modelo. Y eso es importante no solamente aquí para especificar la distancia, sino también en el escalado de las magnitudes que vamos a resolver, ¿vale? Bueno, un radio de 20 y una altura, pues, de 20 también. A ver. Ok. ¿Vale? Y aquí para ver dentro, podemos dar aquí. Bien, tenemos ese, vamos a añadir un segundo cilindro, se hace igual, pinchamos botón derecho y podemos añadir un segundo cilindro, que este tiene un radio de 10, una altura de 4 y la posición en el eje X es 8. A ver, en el eje X 8. Perdón, el eje X no, el eje Z es 8, la decía que no salía en su sitio. ¿Vale? Que esta es, como pueden ver, esta es la parte central de nuestro condensador. Aquí vamos a ponerle que tiene una serie de capas, una de 5 milímetros, y esto es en la parte inferior, esas capas en la parte inferior y en la parte superior. ¿Bien? Ya tenemos aquí, pues, construida, digamos ya la geometría, este es nuestro condensador, lo que hay dentro, y fuera es el dominio de aire que hay alrededor, porque queremos utilizar el método de elemento finito y queremos calcular también campo eléctrico fuera del condensador. ¿De acuerdo? Muy bien. Añadimos otro cilindro. Este de aquí tiene un radio de 0,75 y una altura de 8. ¿Vale? Que es este terminal de aquí que llega a la placa inferior de nuestro condensador. Y este lo que voy a hacer es duplicarlo en lugar de crearlo nuevo. O sea, puedo jugar con los nodos que ya tengo hechos. O sea, puedo hacer muchas operaciones con cada nodo. Y este de aquí, pues, va a ser igual que el otro cilindro, pero la posición, esta va a ser 12. Bien. Y ya tenemos nuestra geometría realizada. ¿De acuerdo? Muy bien, este sería el primer paso. En esta geometría, bueno, la he creado yo paso a paso. Claro, si la geometría es más complicada, pues tengo que poner más primitivas geométricas y hacer operaciones entre ellas. ¿De acuerdo? Tengo muchas operaciones que puedo hacer para construir cualquier geometría, por muy complicada que sea. ¿Vale? Lo he hecho esta primera, pero en los siguientes ejemplos que veamos, lo que voy a hacer es cargar directamente la geometría porque es simplemente para que esta primera la he hecho simplemente para que vean cuál es el método general de trabajo para construir geometrías, ¿no? Bueno, nos vamos a la parte de corrientes eléctricas. Bueno, y lo que voy a hacer es, también puedo aquí ocultar, tengo aquí herramientas para visualizar. Voy a ocultar, perdón, no, ese no. Voy a ocultar este contorno, este y este de arriba, ¿vale? Para que podamos ver dentro, ¿vale? Pero bueno, siguen estando. Y ahora, en corriente eléctrica, vámonos a la física, por ejemplo, después veremos los materiales. Bueno, pues el material lo podemos añadir ahora mismo, el material vamos a añadir aire. Para añadir materiales podemos añadir un material en blanco o podemos agregarlo de la biblioteca de materiales. En este caso, vamos a añadir el aire, es un material que viene en la biblioteca, dentro de los materiales básicos. Nos agregamos al componente. Y ya tenemos aire que está, como pueden ver, ese aire está aplicado a todos los dominios. ¿De acuerdo?
Vale. Muy bien. Son 6 dominios los que nos ha hecho. El dominio de aire sería este, el dominio 1. El 2 sería este cilindro de aquí. El 3 sería esta parte interior entre las dos placas, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en corriente eléctrica, bueno, realmente las placas circulares y los terminales que llegan a las placas son conductores y como la frecuencia no va a ser muy alta, pues podemos suponer que está a potencial constante. Es decir, que no tenemos que resolver tampoco aquí, no nos interesa el campo eléctrico ni la corriente eléctrica en ellos. Entonces lo podemos sacar, este de aquí, lo podemos sacar de la física que vamos a ver y dejar solamente los dominios, este de aquí bien, ¿vale? Y dejar solamente los dominios que me interesa, porque la parte de abajo, por ejemplo, va a estar a potencial cero y la parte superior del condensador es donde va a poner la entrada de tensión, va a ser el terminal de entrada, ¿vale? Entonces, hemos quitado, dentro del dominio de competición, que va a estar siempre a potencial cero, hemos quitado el disco y el cable de abajo, de la placa inferior, ¿vale? Muy bien. Aquí es conveniente, siempre que ponemos vamos a utilizar una física, es conveniente echar un vistazo a cuáles son las ecuaciones que al final vamos a resolver. Eso dentro de cada interfaz física lo puedo ver aquí en ecuación, veo cuáles son las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces veo aquí pues las ecuaciones que vamos a resolver y también puedo ver cuál es la variable dependiente. La variable dependiente que vamos a ver es el potencial eléctrico. Es decir, que al final lo que nos va a dar el resolvedor numérico es cuánto vale el potencial eléctrico en cada punto de nuestro modelo. A partir de ese potencial eléctrico, como pueden ver aquí, las ecuaciones que hay dentro de esta física es que E, el campo eléctrico, es menos gradiente de V. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación fundamental entre campo eléctrico y potencial. A partir de ese campo eléctrico se puede calcular el vector de desplazamiento D y junto con el campo eléctrico calcularíamos J, que es la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Sigma, por tanto, aquí esta es la relación constitutiva de nuestro material. ¿De acuerdo? Sigma es la conductividad eléctrica y aquí pues omega es la frecuencia. ¿De acuerdo? Como pueden ver, esto es J omega D. Es decir, que ya está escrita la ecuación suponiendo una variación sinoidal de vector de desplazamiento, ¿de acuerdo? Con frecuencia omega. Por eso aparece J omega D. Esta ecuación ya está escrita, como pueden ver aquí, en el dominio de la frecuencia. Y después tenemos aquí arriba la ecuación que al final se aplica a todo, que es la ecuación que resolvemos, que es que la divergencia de J es igual a Q. J es la densidad de corriente, esta es la ecuación de conservación de corriente. ¿Dónde está Q? Puede ser cualquier fuente de corriente puntual que haya en cualquier parte de nuestro modelo. Ahora mismo Q es 0, si no decimos nada, Q es 0 y entonces la corriente provendría solamente de las condiciones de contorno, que es lo que va a ocurrir en nuestro caso, ¿vale? Bueno, como pueden ver, en la interfaz física de corrientes eléctricas, pues tiene una serie de subnodos que aparecen por defecto. Esta D que aparece aquí es que son nodos por defecto. Y aquí en conservación de corriente, bueno, tenemos las mismas ecuaciones, pero tenemos que darle los parámetros o la información necesaria para resolver esa ecuación de conservación de corriente. Entonces aquí, por ejemplo, necesita que le digamos la conductividad eléctrica, sigma, y la ecuación constitutiva del material. ¿Cómo calcula el vector de desplazamiento a partir de campo eléctrico? Bueno, pues en este caso la relación simple, pues tenemos muchas opciones. En este caso tenemos una permitividad relativa constante ¿y de dónde saca estos datos de conductividad y permitividad? Como pueden ver aquí, por defecto lo saca del material. Es decir, en este caso lo saca de la asignación del material que hemos hecho, que es el aire. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en el aire, pues aquí podemos ver, ¿de acuerdo? Permitividad relativa es 1, conductividad eléctrica es 0. ¿De acuerdo? Estos son las dos propiedades físicas del aire que vamos a utilizar en nuestra simulación. ¿Vale?
Bien, también tenemos un nodo, hay una condición de contorno que aparece por defecto. En este caso, la condición de contorno por defecto es aislamiento eléctrico. ¿De acuerdo? Es decir, que no entra corriente por ningún lado. Bien, como podemos ver, cada condición de contorno tiene también su ecuación. Y es conveniente que veamos esa ecuación. ¿De acuerdo? Para el aislamiento eléctrico, la ecuación es n por j, producto escalar n por j igual a 0. Es decir, que no hay traspaso de corriente eléctrica a través de esa superficie. Bien, para el cilindro grande de aire, este de aquí, está bien, pero, por ejemplo, para la placa inferior de nuestro condensador, eso no está bien, pero eso ahora lo cambiaremos, ¿vale? Muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner una nueva condición de contorno que va a ser una de tierra. ¿De acuerdo? Bien, como pueden ver, hemos añadido una nueva. ¿Cómo se añaden ecuaciones, condiciones de contorno a la física que estamos ajustando? Pues todo se hace igual. Pinchamos con el botón derecho y vemos, como pueden ver, vemos cuáles son dentro de los nodos que podemos añadir. Dentro de todos estos nodos lo que hay son ecuaciones, condiciones de contorno, esta parte de aquí, o ecuaciones sobre los dominios que son estas de aquí arriba, ¿de acuerdo? Y también puedo poner ecuaciones sobre las aristas de nuestro modelo y sobre puntos de nuestro modelo, ¿vale? Entonces aquí es donde tengo que terminar de ajustar la simulación. Hemos añadido una condición de contorno de tierra porque este le he dado sin querer, lo puedo eliminar. Porque, como ya hemos dicho antes, toda esta parte ¿de acuerdo? La placa inferior va a estar conectada a tierra. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver aquí. Esa también. Me falta por aquí. Esta. Es decir, yo puedo ir haciendo clic. También. Esta. ¿Vale? Ok. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos puesto tierra. ¿Vale? Ya está entero. Ok. Vale. Muy bien. Entonces, todos esos contornos que he seleccionado los he puesto a la ecuación de esta condición de contorno que es V igual a 0, potencial 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que añadir otro material porque vamos a suponer que el dieléctrico que hay entre las dos placas es cuarzo. Entonces vamos a añadir ese material. ¿Vale? Que está aquí en la biblioteca de material, en la básica. Aquí está. Cuarzo, agregamos componente. Bien, ya lo tenemos agregado. Y ahora mismo eso sigue siendo de aire porque, como vemos, está vacío. Entonces seleccionamos ese dominio
y ahí así le hemos asignado a ese dominio el cuarzo. ¿De acuerdo? Bien, aquí el cuarzo pues ya sí tiene una conductividad eléctrica muy baja, es decir, que este condensador va a tener algunas pérdidas, ¿vale? Y una permitividad relativa de 4,2. ¿Vale? Bien, tenemos entonces dos materiales, el aire y el cuarzo. Eso no es ningún problema porque cuando hemos puesto aquí cosas de corriente, hemos dicho que la conductividad eléctrica y la permitividad la saque del material. Es decir, que en cada dominio tendrá asignado su conductividad y su permitividad que diga el material. ¿Vale? Bien, y la otra condición de contorno es que la parte de arriba, vamos a poner todo todos estos dos dominios, el 4 y el 6, pues va a ser el terminal. ¿De acuerdo? Aquí el terminal podemos especificar, bueno, qué corriente entra por este terminal, que sería esta de aquí, esta, que sería la integral de J por N en toda la superficie de ese dominio igual a sub 0, o también podemos especificar el voltaje del terminal. ¿De acuerdo? Como pueden ver, la ecuación cambia en cada caso. ¿Vale? Entonces aquí, como el voltaje de entrada al terminal, el terminal superior, vamos a ponerle 10 kilovoltios. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente, ya tenemos toda la física que queremos resolver, la tenemos ya perfectamente ajustada, ¿de acuerdo? Ya tenemos todas las condiciones de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Con tierra parte abajo, el terminal de arriba, el terminal del superior de 10 kilovoltios, tenemos establecido los materiales y por tanto también la conductividad eléctrica y la permitividad de cada zona, etcétera. El siguiente paso, una vez que tenemos la física ajustada, el siguiente paso sería hacer el mallado. Bueno, entonces, en este caso, perdón, pues podemos aquí, como primera opción, yo lo que recomiendo es utilizar las mallas que por defecto me recomienda Consul Multiphysics, ¿no? Y porque esa malla está controlada según la física que le hayamos explicado, que le hayamos puesto, ¿de acuerdo? Y aquí lo que podemos elegir es, pues, si queremos de tamaño normal, esta es la malla que nos ha creado en este caso, ¿de acuerdo? Si queremos tomar tamaño normal o podemos elegir cualitativamente los parámetros de malla pues, para que sea más fina, etc. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuanto más fina sea, mayor precisión vamos a tener el resultado, pero también va a necesitar más memoria y también va a tardar más tiempo el cálculo en terminarse. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo con una malla normal, que con esta va a funcionar correctamente. Bien, el siguiente paso sería hacer los ajustes para el estudio. Y aquí en el estudio tenemos programado un solo paso que sería un estudio en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que especificar en el dominio de frecuencia son qué frecuencias vamos a estudiar. ¿Vale? Entonces, yo aquí puedo poner la frecuencia que quiera o un rango de frecuencias utilizando esta herramienta, parámetro de entrada, o poner la frecuencia que queremos utilizar. Bueno, en este caso vamos a ponerla. Por ejemplo, ponemos 1, 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. ¿Vale? Eso mismo lo podemos hacer. Podemos poner los valores entre espacios o entre comas, o lo puedo hacer aquí, diciendo, porque esto va a comenzar en 1, va a parar en 10 elevado a 5, ¿vale? Vamos a poner una función base 10 y vamos a... perdón. 10 elevado a... esto sería de 1 a 5, perdón. También podemos escribir así, eso mismo. Como pueden ver, sería 10 elevado a 1 hasta 10 elevado a 5 en pasos de 1 a 1 el exponente. ¿De acuerdo?
Es decir, que tenemos esta opción tenemos esta herramienta aquí para introducir rangos de frecuencia, ¿no? O de valores de cualquier tipo. ¿Vale? Y aquí pues podemos cambiar varias cosas. Por ejemplo, aquí podemos decir que nos muestre el resolvedor por defecto. ¿De acuerdo? El resolvedor numérico, aquí nuevamente los resolvedores numéricos que suele poner Console Multiphysics, pues funcionan bien con la física que le hemos puesto. Y en general no hace falta tocarlo. Podemos tocarlo, por ejemplo, para cambiar pocas cosas. Por ejemplo, aquí en el resolvedor estacionario, la tolerancia relativa podemos bajarle a 1, podría haber a menos 6. Si queremos bajar la tolerancia, queremos mayor precisión en la resolución final. ¿De acuerdo? Y ahora lo único que nos queda es pues pedirle aquí en Estudio 1 que calcule. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice pues cuál es el estado del cálculo. Y una vez que ha terminado de calcular, pues aquí tenemos, él ya nos saca una gráfica por defecto que tiene para representar las magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Pero yo ya aquí pues puedo representar, en este caso tengo el potencial eléctrico, pero ya puedo representar lo que quiera, ¿no? Y hacer cálculos sobre esas soluciones. Por ejemplo, puedo calcular la admitancia de este condensador, ¿de acuerdo? Pero ya lo que voy a hacer es, para ir un poco más rápido, voy a abrir uno que ya tengo calculado con las... ¿Vale? Aquí tenemos el gráfico parecido al de antes, bueno, un poco cambiado, porque hemos quitado algunas características, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, este sería el potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Ve cómo coincide con 0 y con 10 kilovoltios arriba, ¿vale? También aquí, esto es la densidad de pérdida volumétrica. En vatios por metro cúbico, vemos cómo en el aire puede ser 0, pero hay pérdida dentro del dieléctrico, como debe ser, porque tiene una cierta conductividad, ¿vale? Y, por ejemplo, podemos calcular la admitancia. La admitancia entre los dos, el terminal que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Eso es a través de una evaluación global. Entonces yo puedo ver aquí, componente 1, corrientes eléctricas, y pues en terminales, ¿ve? Puedo calcular la admitancia a través de ese terminal. ¿Bueno? Es decir, que yo no me tengo que saber cuál es el nombre de cada variable que quiera evaluar, sino que aquí puedo buscarla y elegirla con su nombre. ¿Vale? Entonces le doy aquí a evaluar y me aparece, pues para cada frecuencia, cuál es la admitancia. En este caso, la admitancia compleja. ¿Vale? Y pues, yo puedo calcular la capacidad de nuestro condensador. ¿Cómo? Pues sería la admitancia partido por omega. Bueno, porque como sabemos la admitancia sería omega por C, omega por la capacidad. Entonces también puedo evaluar a ver, voy a borrar esto para hacerlo de nuevo. Claro, evidentemente aquí en este caso no hay, con la frecuencia no hay variación. Vemos cómo la capacidad de nuestro condensador sería 0,04 nanofaradios aproximadamente. ¿Vale? Que coincide para toda la frecuencia. Muy bien, pues aquí tenemos un primer ejemplo de uso de una simulación electromagnética, en este caso para un dispositivo
conductivo, ¿no? Que la forma es mucho más complicada, da igual. O sea, al final la forma de trabajo, lo único que cambia es que la geometría sería diferente. Pero la forma de hacer la simulación es exactamente la misma. Da igual que haya sido con este condensador tan sencillo como con un condensador mucho más complicado, ¿vale? La forma de trabajar es exactamente la misma y se utilizan la misma herramienta y la misma ecuación. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Este primer ejemplo, pues lo he hecho paso a paso para que vean, porque quería mostrarles paso a paso cómo se van construyendo las simulaciones. Los siguientes ejemplos, para ir un poquito más rápido, pues lo vamos a ver, pues lo vamos a abrir y lo vamos a analizar en lugar de hacerlo paso a paso, ¿no? Un ejemplo, este ejemplo de aquí, tenemos el calentamiento inductivo de un cilindro de cobre. ¿De acuerdo? Tenemos una bobina, ¿vale? Esa bobina produce unos campos magnéticos y por inducción eso calienta un cilindro de cobre. ¿Mm? Y queremos saber cuánto se calienta ese cilindro de cobre, ¿vale? Bien, este es un calentamiento inductivo que se utiliza mucho en la industria, ¿de acuerdo? Y esa bobina, como se calientan mucho, las bobinas suelen estar refrigeradas, ¿eh? Y suelen estar refrigeradas por agua. En este caso también tenemos ese caso. Dentro de la bobina tenemos un circuito de agua que refrigera la propia bobina, ¿eh? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ese circuito de agua tenemos que tenerlo en cuenta en las ecuaciones de transferencia de calor. O sea que vamos a simular las dos cosas, tanto el calentamiento inductivo del cilindro de cobre como a qué temperatura está la bobina y todo esto, ¿no? Este sería un caso de simulación multifísica. Tenemos dos físicas, tenemos campos magnéticos por un lado y tenemos transferencia de calor por otro. Y ambas físicas acopladas. Entonces, voy a compartir console de nuevo para que veamos este ejemplo. Este, como le he comentado, lo vamos a abrir. Bien, estos ejemplos, si tienen console o tienen instalado o tienen una versión de prueba, estos ejemplos los pueden ver porque son ejemplos tutoriales que yo he extraído para mostrarlos aquí en el seminario, ¿vale? Pero si lo tienen, pues pueden ir ustedes así haciéndolo poco a poco, paso a paso, por si están interesados en alguno de ellos, ¿no? Más interesados, ¿no? Bien, en este caso, pues tenemos una serie de parámetros. Bueno, es un modelo para aprovechar la simetría de revolución, pues es un modelo 2D asisimétrico. Vemos aquí, en color rojo, tenemos la línea R igual a 0, donde R es la coordenada polar de coordenadas polares en el espacio, ¿no? Tenemos R, phi y la altura z, ¿de acuerdo? Entonces, el eje z es este eje rojo que coincidiría con R igual a 0. Bueno, y tenemos definido, también podemos definir una serie de parámetros que vamos a utilizar después de la simulación. Entonces, aquí tenemos pues, la corriente que circula por el solenoide, la temperatura de referencia, la resistividad, coeficiente de temperatura. Este coeficiente de temperatura es cómo cambia la conductividad en función de la temperatura. Claro, ese efecto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y después también cosas geométricas, el radio del canal de enfriamiento de agua, ¿no? Y esta geometría es la siguiente. Aquí tenemos, este sería el cilindro de cobre, que se va a calentar inductivamente. Aquí tenemos, esto sería, el anillo exterior sería la bobina, que sería circular, y aquí en medio tenemos el canal donde circula el agua de refrigeración de la bobina. Y el resto, el resto del dominio es el aire que hay alrededor. ¿De acuerdo? Aquí pueden verlo, aquí tengo uno para que lo puedan ver en 3D, sobre los resultados, pues tengo aquí hecho en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Aquí tengo el cilindro de cobre que aparece que es lo más caliente, que está... ¿Sí? Y se puede ver pues la bobina, pueden ver la bobina y el canal interior sería el canal de agua. ¿De acuerdo? Que circula. Aquí no hemos puesto ni el principio ni... Hemos despreciado los efectos del principio y el final de la bobina, tanto en el canal de agua como en la corriente, ¿vale? Se podrían tener en cuenta simplemente modificando la geometría, si quisiéramos tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, esto para que visualicen cómo sería la geometría en 3D.
Bien, la geometría, pues, como se hace con las herramientas geométricas, en este caso son herramientas geométricas bidimensionales. Y tenemos aquí una geometría en 2 dimensiones. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, parámetros también de flujo másico de agua, la temperatura del agua de enfriamiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, los materiales, en este caso tenemos el cobre, ¿de acuerdo? Como pueden ver, suponemos que la bobina es de cobre y que el cilindro que calentamos interiormente también es de cobre. El agua, no, bueno, esto no está metido en... Bueno, lo comento. El agua, circula por el interior de nuestra bobina, y lo que rodea a todo el sistema no es un material aislante. FR4, que es un material plástico aislante, del que está hecho los circuitos impresos, ese material plástico que es verde. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como pueden ver, bueno, pues entonces como pueden ver, para cada material utilizamos sus propiedades eléctricas y magnéticas, como pueden ver, pero también sus propiedades térmicas. ¿Por qué? Porque como pueden ver, aquí tenemos dos físicas. Una física de campos magnéticos, aquí podemos ver la ecuación, en un subconjunto de las ecuaciones de Maxwell. Vemos que aquí lo que crea el campo magnético son las corrientes eléctricas, J. Aquí tenemos rotacional de H e igual a J, ¿de acuerdo? Y tenemos B, el campo magnético B es el rotacional de A, que es el potencial vector. Y tenemos escrito aquí J, igual que antes, en el dominio de la frecuencia. No lo he comentado, pero estamos haciendo para una frecuencia determinada el estudio. Y aquí tenemos el término de Lorentz, que crea la corriente de desplazamiento, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿Vale? En este caso, la variable dependiente es el vector potencial magnético. ¿De acuerdo? Este es el campo eléctrico creado por un campo magnético variable, como pueden ver. ¿Vale? En función de A, de potencial vector. Muy bien, como pueden entonces, aquí sí que lo ven claro lo que comentaba antes. Dentro de cada interfaz física lo que tenemos es un subconjunto de las ecuaciones de Maxwell que vamos a utilizar para ese problema concreto. ¿Vale? Bien, y tenemos también, también las ecuaciones de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Vemos que el estudio es frecuencia transitoria. ¿Esto qué significa? Pues que hay una parte, ¿de acuerdo? Una parte, ¿por qué se llama así? Pues porque la parte de campo magnético está escrito en el dominio de frecuencia, ¿de acuerdo? Y la parte de transferencia de calor en sólido, evidentemente, ahí no vamos a ver cuál es la variación de temperatura dentro de un ciclo de la frecuencia de variación de campo magnético. No tiene sentido. Lo que vamos a ver es cómo esa frecuencia, ese campo magnético alterno, va a ir cambiando en función del tiempo la temperatura. Entonces, por eso tenemos este paso es una mezcla entre dominio de frecuencia y un transitorio. El transitorio para la parte de calor y está escrito en el dominio de frecuencia para la parte de campo magnético. Está resuelto en el dominio de la frecuencia. Por eso este paso se llama frequency transient. Claro, y aquí, igual que antes, tenemos que decirle a qué frecuencia queremos resolver el problema electromagnético. Es decir, en este caso son 500 Hz. Y la parte transitoria, ¿en qué rango de tiempo? O sea, aquí estamos entre 0 y 10 horas y que nos almacene la solución cada 10 minutos. Es lo que le estamos diciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Si le va surgiendo dudas, pues lo que pueden hacer es ir anotándolas para preguntarme al final de la parte final del seminario. Ahí iremos resolviendo las dudas que les pueda surgir. ¿Y cuáles son los ajustes de...? Bueno, pues aquí, esta es la ley de Ampere, pues resolvemos la ley de Ampere y para eso necesitamos la conductividad igual que antes, ¿no? Y la permeabilidad relativa del material también. ¿De acuerdo? Después hay herramientas específicas en Consul Multiphysics que vienen dentro del modo AC para especificar las bobinas, ¿de acuerdo?
Ahí decimos que todo este dominio es una bobina y podemos poner cuál es la corriente de esa bobina, cuál es el voltaje. Entonces, digamos que ahí ya, bueno, hay herramientas específicas para simular bobinas dentro de, en el módulo de ACDC. Aquí en este caso tenemos, con respecto a lo que viene por defecto, ¿de acuerdo? Que es aislamiento magnético, lo que tenemos que decir es, pues, que este trozo de cobre, ¿de acuerdo? Aquí la conductividad eléctrica depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Como pueden ver, lo podemos hacer perfectamente, es decir, que conforme se va calentando, va cambiando la conductividad eléctrica de este cobre, como pueden ver. Aquí teníamos antes, así, es lo que teníamos en el caso anterior, ¿de acuerdo? Pues en este caso tenemos una resistividad linealizada. Aquí, espérate que se me ha movido. Aquí está. Donde la ρ sub 0 que es el material, la temperatura de referencia, esta que hemos visto, y la resistividad, esto está aquí dentro del propio material. Como pueden ver, que hemos modificado el material cobre para incluir el coeficiente de temperatura y la resistividad y la temperatura de referencia, etc. ¿Vale? Bien, eso es lo que se refiere al cálculo de los campos magnéticos. En transferencia de calor sólido, lo que tenemos es, pues, bueno, todo es un dominio sólido, ¿de acuerdo? Necesitamos su conductividad térmica, la densidad y la capacidad calorífica, ¿de acuerdo? La ecuación es esta, con sus derivadas parciales con respecto al tiempo, porque es un estudio transitorio. Y la fuente de calor viene aquí del flujo de calor. Entonces, simplemente con la sección de eso y con el coeficiente de transferencia de calor, podemos calcular qué calor, cuántos vatios por metro cúbico disipa ese agua que hay en medio. ¿De acuerdo? Bien, esta es una forma aproximada. Una forma más realista de hacerlo pues, sería simular el flujo también. Entonces sería un fenómeno todavía más multifísico. Pero bueno, con esta expresión de disipación de calor a través de ese agua, pues está bien. Es una buena, como primera aproximación, es buena. Yo incluso podría resolver esto, ver que todo funciona bien y ahora pues modificar solamente esta parte para incluir, digamos, una disipación de calor un poco más realista, incluyéndole un flujo laminar, por ejemplo, o algo así, ¿vale? Bien, ya está, nada más. La condición de contorno es que el exterior de nuestra pieza está a temperatura ambiente, a T sub 0, que está definido por el usuario. Y nada más, eso ya está. Bien, y ahora la pregunta sería, pues esto es importante, ¿dónde está hecho el acoplamiento multifísico de estas dos físicas? Pues está aquí en multifísica, ¿de acuerdo? En multifísica, en este nodo, está el calentamiento electromagnético. Como pueden ver, la ecuación es esta, ¿de acuerdo? Es la ecuación de calor donde como fuente de calor, ¿de acuerdo? Se pone, tenemos el calentamiento debido a la corriente, que es este primer término QRH, que es el término de calentamiento por efecto Joule. Allí donde aparece el J por E, es la parte real, es la fórmula de calentamiento por efecto Joule. Y también el calentamiento inductivo, por la frecuencia, QML, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta multifísica de calentamiento electromagnético? Lo que hace es coger los campos eléctricos y magnéticos, bueno, y la J, la corriente, que se calculan aquí en Magnetic Fields, y calcula estos términos Q de disipación de calor y los lleva a la física de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la malla que está realizada en este caso, ¿vale? Y pues vamos a ver ya los resultados. Una vez se le da aquí, calcula, tarda poco con esta malla, tarda unos 6 segundos. Y ya podemos ver, pues, este sería el campo magnético. ¿De acuerdo? Donde viene en teslas, viene el campo magnético en cada punto. Vemos cómo penetra un poquito en el cobre, pero no mucho, claro, porque el cobre es conductor. Esto es lo mismo en 3D, ¿vale? Podemos mejorar la malla y hacer más precisión, pero lo importante es que vean cómo se hace, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la temperatura final al cabo de las 10 horas. Vemos cómo se ha calentado, efectivamente, lo podemos poner en... Aquí está en Kelvin, ¿vale? Pero bueno, podemos poner la temperatura también para saberlo mejor en grados centígrados.
¿vale? Vemos que se ha calentado hasta 70 y tantos grados centígrados. Desde una temperatura inicial que eran 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien, y ya podemos sacar todo tipo de cosas, ¿no? Ya podemos sacar todos los resultados que queramos. Estas son las curvas son la isoterma. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir con el... Otro ejemplo es un generador eléctrico 3D. Aquí tenemos un estator, un rotor, y el rotor tiene una parte que está imantada, como ya sabemos, tiene una bobina y podemos calcular el campo magnético en el interior de nuestro generador eléctrico. ¿De acuerdo? Vamos a abrirlo rápidamente porque quiero pasar también a la parte de radiofrecuencias y de óptica ondulatoria. Muy rápidamente le vamos a echar un vistazo. Bueno, y vamos a ver también otro después. ¿Vale? Bien, aquí en este caso, como pueden ver, tenemos otra de las físicas que hemos utilizado antes. Perdón, otra de las físicas que le he mostrado antes, que no hemos visto todavía, es esta de campos magnéticos en ausencia de corriente. En este caso, ¿por qué? Porque en este caso nada más que tenemos imanes, ¿de acuerdo? Tenemos imanes permanentes. No, los campos magnéticos no están creados por las corrientes, como en el caso anterior. Entonces, cuando eso ocurre, se puede simplificar el problema utilizando esta física, porque lo que calcula es un potencial escalar magnético, VM. Y a partir de ahí, calcula los campos magnéticos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí para que lo puedan visualizar bien, vamos a abrirlo. Aquí tenemos la parte este sería el estator. Y aquí tenemos el estator y la parte central del rotor, que es un material magnético. Y como pueden ver, aquí le podemos incluir, esto también quiero que lo vean, esto es hierro dulce, ¿no? Hierro soft iron. Y podemos ponerle su curva BH, ¿vale? Para los dos, la efectiva y la BH. Bueno, entonces por aquí, en la relación constitutiva entre B y H, podemos decir que siga esa curva BH para estos materiales magnéticos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esta curva de interpolación, aquí tenemos B, bueno, aquí, sí, esto habría que cambiar un poco, pero vamos, esto es simplemente B y H. ¿Vale? Las unidades no están bien puestas porque no hace falta, pero se podrían poner para que salgan con las unidades correctas. Estos serían los tres polos del rotor que están polarizados en una cierta dirección. Vemos que aquí tenemos una densidad de flujo remanente en la dirección XY, como pueden ver, y esto es en otra dirección diferente. ¿De acuerdo? Esto es en una dirección y los otros tres en dirección contraria, que es como suelen estar polarizados los polos del generador del rotor. ¿De acuerdo? Entonces, esto, claro, las bobinas, ¿dónde están enrolladas? Las bobinas están enrolladas en el estator. ¿De acuerdo? Lo pueden ver. Bueno, simplemente para que vean cómo se hace esto en este caso. En este caso también hay que poner un punto cero para el campo escalar magnético. Esta sería la malla y aquí tenemos el resultado. Bueno, vamos a verlo un poquito más grande. Aquí tenemos también una línea de campo, también representada. ¿Vale? Y en colores tenemos el campo magnético B en teslas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, un inductor de potencia. ¿Vale? Que tiene esta forma. Una forma tiene un núcleo ferromagnético. Y aquí calculamos, como pueden ver, tenemos otra física. Aquí tenemos el cálculo de los campos eléctricos y magnéticos que están acoplados uno con otro. En este caso, en el de media frecuencia. ¿De acuerdo? A verlo, vamos a ver. Bueno, aquí vamos a verlo. Ok, perfecto. El material, esto es cobre, como ven, en la bobina de cobre que está enrollado
alrededor del material del núcleo que tiene esa forma. Este es el núcleo, ¿de acuerdo? Y todo lo demás es aire. Lo que rodea a nuestro inductor es aire, ¿de acuerdo? Igual aquí, pues ya podemos sacar, este sería aquí, podemos ver el campo magnético en el núcleo producido por la corriente que circula por el inductor. ¿De acuerdo? Y en flechas, esta línea de flechas es campo magnético B. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a otra parte del seminario. Bien, y vamos a ver ahora los módulos. A ver, ya he dejado de compartir, sí. Los módulos de radiofrecuencia y de óptica ondulatoria. ¿De acuerdo? El módulo de radiofrecuencia se utiliza pues, cuando queremos hacer simulaciones para diseño de radiofrecuencia y de microondas. ¿De acuerdo? Y para propagación de ondas electromagnéticas en estructuras grandes, ópticas, pues utilizaremos el módulo de óptica ondulatoria. ¿De acuerdo? Bien, el módulo de radiofrecuencia pues nos incluye todas estas características y estas funcionalidades y se suele utilizar en estas áreas que pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en plasmónica, en resonadores, filtros, acopladores y divisores de potencia, en circuitos planos para ver la radiación que emiten, antenas y matrices de antenas o distribuciones de antenas, para dispositivos RFID, dispositivos ferromagnéticos, cálculos de radiación absorbida, por ejemplo, por el cuerpo humano, nanoestructuras, dispositivos biomédicos, etc. ¿De acuerdo? Donde se utiliza el microondas. ¿De acuerdo? Y pues incluye toda esta herramienta que podemos ver ahí. Por ejemplo, el calentamiento por microondas. Las pérdidas y la disipación de potencia, ganancia de antenas, que vienen ya precalculadas, etc. ¿De acuerdo? Conectar la entrada y salida de los circuitos de microondas a circuitos eléctricos externos, todo ese tipo de cálculo de los parámetros S entre los puertos de entrada y salida, los diferentes puertos de entrada y salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el modelo de óptica ondulatoria, pues se puede utilizar para dispositivos fotónicos, óptica integrada, guías de ondas, acopladores, fibras ópticas, óptica no lineal, scattering óptico, etc. Todo este tipo de cosas ya más de óptica ondulatoria. ¿Vale? Muy bien. Y repasamos esto que hemos visto antes. En los módulos de radiofrecuencia y óptica ondulatoria es cuando ya sí que vamos a estudiar la propagación de las ondas en medios ópticos, bueno, ya en medios ópticos sería con frecuencia o en guías de microondas utilicemos radiofrecuencia. Ahora veremos lo que incluye cada módulo. Para el módulo de radiofrecuencias, las interfaces físicas que nos incluyen, pues sería ondas electromagnéticas en el dominio de frecuencia, ondas electromagnéticas en transitorio y ondas electromagnéticas en time explicit. Time explicit es el cálculo explícito con el tiempo. Además, también se refiere a la forma de resolver las ecuaciones, que son resolvedores implícitos. Pero bueno, los normales son implícitos y en este caso utiliza explícitos que para ciertos fenómenos ondulatorios funciona mejor. Y también incluye una interfaz física específica para cálculo de línea de transmisión. ¿Vale? Y hay un acoplamiento multifísico que ya viene predefinido para calentamiento por microondas. Este acoplamiento multifísico, ¿qué es lo que hace? Predefinido, pues me abre una física de transferencia de calor con una de estas interfaces físicas que hemos visto antes de onda electromagnética. Y también me incluye una interfaz física para resolver el circuito eléctrico.
de forma que yo pueda acoplar un circuito eléctrico externo a la entrada o salida de un circuito de microondas o de una antena de microondas o lo que sea. ¿Vale? El módulo de óptica ondulatoria, pues algunas son comunes, como las 3 de onda electromagnética en frecuencia de media frecuencia en transitorio y time species. Estas están en las dos, evidentemente, tienen que estar. Pero, por ejemplo, en los casos en los que no queremos resolver o no podemos resolver completamente la evolución de la onda, sí podemos utilizar una formulación o una aproximación que es el beam envelopes, que sería el envoltorio de la onda. Aquí, en este caso, lo que hacemos es podemos utilizar una malla más gruesa porque no queremos resolver perfectamente la longitud de onda, sino que lo que nos interesa resolver es el envoltorio de la forma de onda. ¿De acuerdo? Y el acoplamiento multifísico que viene predefinido es el laser heating, el calentamiento por láser. ¿De acuerdo? Que me abre, pues, una de ondas electromagnéticas anteriores acopladas con la transferencia de calor. ¿Vale? Bien, aplicaciones comunes de alta frecuencia en las que aplicamos tanto RF como óptica ondulatoria, pues para antenas, estructuras resonantes, guías de onda y línea de transmisión, dispositivos pasivos como acopladores y filtros, el modelar materiales no lineales ópticos, problemas de scattering, calentamiento electromagnético, etc. ¿Vale? Y lo que hay que hacer para saber si tenemos que resolver, cuál tenemos que resolver en cada caso, tenemos que comparar el tamaño del objeto con la longitud de onda. Eso también nos dice, pues, qué formulaciones podemos utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si las frecuencias son bajas frecuencias y el tamaño, pues desde 1 nanómetro hasta 1 kilómetro a baja frecuencia, pues utilizaremos ACDC, como hemos visto, ¿no? Ahora, si ya nos vamos a frecuencias más altas, ¿de acuerdo? Y el objeto aumenta, pues nos iríamos a la parte donde tenemos que resolver las ondas. Hay una parte intermedia donde podríamos resolver, antes de llegar ya a muy alta frecuencia y objetos muy grandes, que ya utilizaríamos. En ese caso ya estaríamos en el extremo superior derecho, como pueden ver, y ya estaríamos en el tema de óptica de rayos, ¿de acuerdo? Que aprovecho para comentar, si se han visto antes, que también Consul Multiphysics tiene un módulo de óptica de rayos, ¿de acuerdo? Ya sería para el caso extremo que podríamos aproximar la onda como un rayo, ¿de acuerdo? Pero en medio, entre las ondas y la óptica de rayos, tenemos este que le he comentado, que es el beam envelopes, el régimen de beam envelope, en el cual ya no queremos resolver la longitud de onda completa, pero simplemente cómo es la forma del envolvente de la onda. ¿Vale? Bien, pero en muchos casos, en los casos en los que no tenemos más remedio que resolver la onda, porque la longitud de onda es comparable al tamaño del dispositivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aquí lo que surge es ¿qué tamaño de malla tengo que poner? Bueno, pues la regla general nos dice que el tamaño el tamaño máximo de la malla debe ser del orden de 6 veces la longitud de onda. ¿De acuerdo? Aquí lo que están viendo es el campo eléctrico en LGZ de una guía de microondas. ¿Vale? Entonces, y en este caso, la malla sí está bien ajustada para poder resolver la longitud de onda completa. Aquí sí que tenemos una malla que coincide más o menos como 6 veces la longitud de onda. Es decir, aquí la malla ya no es tan libre como en otros casos. La malla sí que tenemos que tener cuidado que el tamaño máximo corresponda a más o menos 6 veces la longitud de onda. Aquí tenemos un caso en el que eso no se cumple y podemos ver cómo el resultado es bastante malo. ¿De acuerdo? Es el mismo caso anterior, pero está resuelto pobremente. No hemos tenido cuidado de poner un tamaño de malla que corresponda a 6 veces la longitud de onda. ¿Vale?
por ejemplo, aquí es una guía de onda óptica, ¿de acuerdo? Aquí hay que modelar muchas, ¿no? En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues pasar, en lugar de esto, pues pasar al bin envelopes. Es que no podríamos poner tanta malla en este caso, ¿de acuerdo? El método bin envelopes, este que viene con óptica ondulatoria, ¿qué es lo que hace? Pues en lugar de resolver la longitud de onda completas, por eso veremos el envelope, como pueden ver aquí, que sería la línea azul, ¿de acuerdo? Nuestro campo eléctrico sería la amplitud, que depende de x, por e elevado a menos i k1x. Suponiendo que k1, que es el número de onda, es constante, pues simplemente nos conformamos con resolver E1 de x. Bueno, esto es lo que teníamos que hacer, como pueden ver todos estos puntos, si quisiéramos resolver la onda completa, la oscilación de la onda. Pero lo que hacemos es, en lugar de eso, resolver el bin envelope. ¿De acuerdo? ¿Cuándo podemos hacer eso? Pues cuando la derivada de la amplitud con respecto a x es mucho menor que el número de ondas por segundo. ¿De acuerdo? Y entonces, en ese caso, podemos aproximar las ecuaciones para utilizar el método de envolvente de la onda, para calcular solamente la envolvente. ¿Vale? Que serían estas ecuaciones. ¿Vale? ¿Cuándo no tenemos que utilizar esto? Cuando no tenemos, por ejemplo, si no sabemos, claro, ese método implícitamente supone que conocemos el número de ondas. Si el número de ondas es parte de la solución, porque no lo conocemos a priori, entonces ya no podríamos utilizarlo. ¿De acuerdo? Y cuando no podemos utilizarlo, pues tenemos que utilizar el frequency domain, ondas electromagnéticas sin el método Bingham. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no lo podemos utilizar tampoco? Pues cuando tenemos varios números de onda, varios vectores de onda, que son los números de onda diferentes. Ahí ya tampoco podemos utilizarlo. ¿De acuerdo? Un ejemplo típico, aunque no se puede usar, es si queremos algún problema de scattering. Aquí, claro, la onda va a ir también en otras direcciones, luego el número de onda va a cambiar. Entonces ya ahí no podríamos utilizarlo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a intentar un poquito más rápido para ver los ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente, hemos dicho, tenemos la formulación de ondas electromagnéticas, es en función de la frecuencia, también transitorios podemos resolver, ¿de acuerdo? En caso de que sean fenómenos ondulatorios no lineales, habría que utilizar el transitorio, porque ahí ya no tendríamos una frecuencia fija, ¿de acuerdo? Como he comentado anteriormente, la interfaz de circuito eléctrico nos permite acoplar a la entrada y salida, a los puertos de entrada y salida de la onda electromagnética, etcétera, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. Hay unas ecuaciones, ahí también tenemos la posibilidad de que tenemos las ecuaciones metidas para resolver líneas de transmisión. Simplemente si queremos calcular la línea de transmisión, ya está. Es una herramienta que viene. Y para calentamiento electromagnético, como ya hemos visto. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el acoplamiento, que ya hemos visto anteriormente. Y vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo sencillo, una antena dipolar. Como antes, bueno, ya estamos, nos queda poco tiempo. Vamos a ver los ejemplos, no vamos a hacerlo paso a paso porque no hay tiempo, sino que vamos a abrirlos y los vamos a ir viendo, ¿no? Antena bipolar. Bien, bueno, pues esta es la antena más sencilla que podemos imaginarnos, ¿de acuerdo? Y queremos ver cómo es la radiación de esta antena bipolar. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos al principio definido una serie de parámetros, que es la longitud de onda de operación. Bueno, primero, si queréis, le echamos un vistazo a la geometría. ¿Vale?
¿En qué consiste la antena dipolar? Pues son dos brazos cilíndricos. A ver, voy a ampliar esto para que veamos bien la geometría. Dos brazos cilíndricos separados por un cierto gap, como ven aquí. Y en ese gap se mete una señal alterna, ¿vale? Y claro, y esa señal alterna, pues ya se emite radiación hacia el entorno y lo que tenemos alrededor... ¿Emilio? Sí, dime. Sí, no es que no has compartido Ay, perdón. Gracias. Vale. Efectivamente, no estaban viendo nada. Se me ha ido a compartir con su multifísica. Ya, gracias. Bueno, ahora se le ven, tenemos una serie de parámetros que estamos definiendo aquí, que por ejemplo hemos definido aquí la longitud de onda de operación de nuestra antena, la longitud de los brazos, el radio de los brazos de la antena y el gap que hay entre los dos brazos, ¿no? Las geometrías es lo que estaba intentando mostrarle, pero no sabía. Lo voy a mostrar ahora. ¿De acuerdo? Es una antena dipolar, son pues dos polos, dos brazos cilíndricos, superior e inferior, separados por un cierto gap, y en ese gap es donde se mete la señal alterna que se va a radiar. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la antena, y la pueden ver mejor. Y como aquí hay el gap de la antena. ¿De acuerdo? Esta es la geometría. Realmente la parte interior de la antena no tenemos que simularla, solamente los contornos. Porque, bueno, en un material conductor suponemos que el potencial, material perfectamente conductor, suponemos que el potencial es isopotencial, el mismo valor de potencial en los dos lados en cada instante de tiempo. Entonces, el interior no nos interesa simularlo. Entonces, aquí el único material que tenemos es aire y el cobre de la superficie de la antena. ¿Vale? Esto lo he dado sin querer. ¿Vale? Y después, una cosa importante, en estos casos de radiación, es cuando queremos radiar a un volumen abierto, como este de aquí. Y queremos ver la radiación, digamos, en campo lejano. ¿Vale? Pues entonces se utiliza esto que están viendo. La parte interior es aire y esta casquete exterior, esférico, se llama una perfectly matched layer, o es una capa perfectamente acoplada. Que lo que hace es lo que intenta simular esa capa de ahí es un dominio infinito, es decir, que la radiación ya se propaga hasta el infinito. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ahí dentro, en esa capa lo que hay es un escalado que va de 0 hasta infinito en las variables espaciales. ¿De acuerdo? Porque evidentemente yo no puedo simular un dominio infinito tal cual. ¿De acuerdo? Entonces tengo que cortarlo de alguna manera. Y esa Perfectly Matched Layer lo que hace es pone ese dominio infinito haciendo un cambio de escala de las variables, y además eso impide, se llama perfectamente adaptada, porque eso impide que haya reflexiones en la superficie de separación, que sería, por ejemplo, estas de aquí, impide que haya reflexión de la onda hacia dentro de nuevo, sino que ya la onda escapa hacia afuera. ¿De acuerdo? Es como si, por eso se llama Perfectly Matched Layer, porque es como si no hubiera ningún cambio de índice de refracción ahí. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo se define eso? Pues uno hace la geometría, como pueden ver, primero se ha hecho esta esfera, ¿vale? Y esa esfera, construir. Esta esfera se ha creado ya con una capa exterior para la Perfectly Matched Layer, ¿de acuerdo? Y después en las definiciones, aquí puedo definir, ¿ves? Capas perfectamente ajustadas. Puedo decir cuáles son las capas perfectamente ajustadas donde se va a hacer ese escalado geométrico. ¿Vale? La vamos a quitar porque ya tengo puesta aquí. Bien. Y bueno, aquí tenemos ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues las ecuaciones de Helmholtz para ondas. En este caso, para el campo eléctrico. Una ecuación de onda vectorial. ¿De acuerdo? Aquí tengo omega, que sería frecuencia, y los K sub 0 pues serían los números de onda. ¿Vale? Sigma es la conductividad del medio, y nu sub R es la permeabilidad relativa. Y S sub R es la permitividad relativa del medio. Entonces aquí resolvemos la ecuación de onda. ¿De acuerdo? Bien, y tenemos aquí esta herramienta, que esta herramienta es para calcular el campo lejano. ¿De acuerdo? Simplemente para eso. ¿De acuerdo? Hay una herramienta que estamos interesados en calcular el campo lejano, es decir, que puedo calcular un campo mucho más allá, digamos ya dentro de esa Perfectly Matched Layer.
Eso lo veremos también después, ¿vale? Y este Lumped Port es donde se pone la puerta de entrada. La puerta de entrada, donde aquí, vamos a agrandarlo, aquí, este Lumped Port, que sería esta de la parte de aquí. ¿De acuerdo? Decimos la altura del puerto, ancho del puerto, el tipo de terminal cable, encendido, el voltaje, la impedancia del puerto, etc. Se puede poner todas las especificaciones del puerto. ¿Vale? Estos puertos ya vienen también como herramientas de esta onda electromagnética. Bien, se hace el mallado. Este es el mallado que tenemos en este caso. El estudio es de la frecuencia. Hemos puesto la frecuencia es C const, que es la velocidad de luz partido nuestra longitud de onda que le hemos dicho, y ya pues podemos calcular, podemos ver los resultados que hemos tenido. ¿Vale? Aquí tenemos el campo eléctrico y la flecha me indica también el campo eléctrico. Vemos que tiene la forma. Bien, es conocido que la antena dipolar pues, da una emisión en forma de toroide, ¿de acuerdo? Eso lo vamos mejor aquí, en esta representación. A ver. Esta de aquí. ¿Vale? En voltios por metro, bueno, esta es la forma, estas son las isosuperficies de campo eléctrico. ¿Vale? Si queremos mejores resultados, podemos mallar un poco más finamente el modelo. ¿Vale? Aquí vemos la antena. Y este es el campo lejano. El campo lejano vemos que tiene forma toroidal. ¿De acuerdo? Ya está. Y bueno, y puedo sacar todos los valores que quiera. Aquí como valor derivado puedo sacar el parámetro S. Este de aquí. Y la impedancia de la puerta. En ohmios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver más ejemplos. Esto es un circulador. Un circulador de microondas, ¿vale? Que tiene 3 puertos. Esto es un circulador de 3 puertos. Perdón. Esto voy a borrar porque esto es de anterior. Vale. Bueno, es un poco más elaborado, pero tiene, ¿qué tiene aquí? Un puerto, tiene, a ver, lo voy a, aquí. Tiene aquí dentro un poste de ferrita y arriba tiene 2 imanes, arriba y abajo, de forma que polarizamos esa ferrita. Esa ferrita polarizada lo que hace es que la onda que llegue por este puerto de la izquierda, pues vaya hacia este puerto. La que venga de este puerto vaya hacia el tercer puerto y de este vuelva aquí. Es decir, que recircula la onda, la lleva a cada puerto y nunca lleva al mismo puerto de vuelta. ¿De acuerdo? Si este es el puerto 1, el puerto 1 lleva al puerto 2, el puerto 2 al puerto 3 y el puerto 3 al puerto 4. Pero no hay una onda que venga del 2 al 1. ¿De acuerdo? Estos circuladores, ¿para qué se utilizan? Pues imaginemos que está la misma antena conectado al transmisor y al receptor. Entonces, si este es el transmisor envía a la antena, pero si la antena recibe, lo envía al receptor. ¿De acuerdo? Para eso se utilizan. ¿Y esto cómo se consigue? Se consigue con esta ferrita polarizada que está aquí en medio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esa ferrita, como pueden, pues tenemos aquí un campo magnético que está anisotrópico porque está polarizada en la dirección del eje Z. Entonces tiene aquí una permeabilidad relativa. La ferrita, como sabemos, un material anisotrópico, pues ponemos en la matriz de permeabilidad relativa de ese material, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los 3 puertos. Ah, vale, aquí lo podía haber mostrado. Este sería el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3. ¿De acuerdo? Y este sería la malla. Y bueno, aquí hay varios estudios. Aquí, por ejemplo, el primer estudio lo que hacemos es, en el dominio de frecuencia, la frecuencia es 3 GHz, pues lo que hacemos es activar cada puerto en cada caso.
¿De acuerdo? Vamos a ver los resultados, que ya están aquí calculados. Como pueden ver, el árbol es parecido al que hicimos paso a paso el primero. ¿De acuerdo? O sea que la dificultad, no hay ninguna dificultad, entendiendo bien la física que uno está haciendo y todo eso, no tiene dificultad ninguna, ¿no? No tiene ninguna dificultad ninguna el modelado. Una vez que aprendes a modelar con cosas muy difíciles, puedes modelar cualquier cosa. ¿Vale? Bien, este sería, a ver, aquí tenemos, este sería, pues una onda que viene del puerto 2. Como pueden ver, viene del puerto 2, va al puerto 3. A verla, sí, un poco más, voy a intentar poner un poco más grande. Y bueno, quizás está demasiado oscuro también. A ver, bueno, a ver si se ve un poquito más claro. ¿Vale? Y bueno, y también hemos puesto en deformación. Vemos cómo, bueno, mira, aquí, por aquí se ve mejor. Ese sería, bueno, el campo eléctrico, que es transversal. Este campo eléctrico es el modo transversal fundamental. ¿Vale? En las flechas es el campo magnético, como pueden ver, que es perpendicular al campo eléctrico, como todos sabemos. ¿De entonces, este, por ejemplo, este es el caso de una onda que viene, por ejemplo, va a poner una que viene del puerto 1. Como vemos, el puerto 1 va al puerto 2. El 2 es el que hemos visto antes, que viene de aquí. Y el caso 3 es la onda que viene de arriba. Como pueden ver, la recirculación es la correcta. Bueno. Y bueno, pues de aquí ya eso podemos sacar todos los parámetros S entre los puertos. A ver, este está calculado. Bueno, este no sé por qué. No estaba calculado. Vale, ya está. Y pues ya podemos sacar todos los valores que queramos. A ver. Aquí está. A ver, le voy a borrar para sacarlo. Ah, vale. Es que están borradas, está en los gráficos, pero están borradas las soluciones. Bueno, para que no ocupe tanto espacio. Pero ya han visto, por lo menos, han podido ver los gráficos. Vamos a ver otro caso de aquí. Ah, sí, este de aquí es un caso multifísico. Que es interesante. ¿Vale? Tenemos también una emisión de microondas a partir de este puerto. De este puerto de aquí, que esto de aquí es un teléfono móvil, a través de este puerto se emite. Un momentito, a ver, ahora. Es que tengo poco espacio para ver la gráfica. Bueno, a ver. Aquí, ese sería el puerto donde se emite la onda. Y bueno, pues tengo ya diferentes. Esto igual que antes es el aire y la Perfect Image Layer. Y esto está acoplado en este caso, con una física de transferencia de calor, pero una física de transferencia de calor especial que es para transferencia de calor dentro de tejidos biológicos, que se llama este BioHeat Transfer. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene esto de nuevo que no hemos visto? Bueno, pues que aquí calculamos el calor, introducimos el calor generado por la perfusión de la sangre, la fuente de calor metabólica, pues tenemos todas esas opciones, ¿de acuerdo? Y la multifísica es esta de aquí. Este es el calentamiento electromagnético. Uno saca esta ecuación, igual que antes, calcula con la onda electromagnética, calcularemos los campos eléctricos, a partir de ahí las corrientes, y con el término de efecto Joule podemos saber el calor generado. ¿De acuerdo? Esta es la malla. Bien, este modelo es bastante más elaborado de lo que les puedo mostrar, porque de hecho
aquí hay unas funciones de interpolación que me dicen dentro de la cabeza cuáles son las propiedades físicas de cada tejido. ¿De acuerdo? Eso está obtenido con imágenes de NMR, de resonancia magnética nuclear, viendo dónde está cada tejido y asignándole dentro de la cabeza, cada parte de la cabeza, qué tejido tiene y a partir de ahí las propiedades físicas de cada tejido. ¿De acuerdo? O sea que es bastante elaborado. Simplemente hay que tener ese archivo que está disponible a partir de, lo sacaron de la Universidad de Stanford, donde hicieron esos experimentos, y hay un archivo que me da esta función de interpolación para ver qué tipo de tejido hay en cada punto dentro de la cabeza, del cerebro, ¿no? Entonces, pues, esto es interesante pues, para saber qué temperatura alcanza. Podemos mostrarte aquí. ¿Vale? Esta es la temperatura, el incremento de temperatura, en esa zona donde está el teléfono móvil. Y esto de aquí, hay una forma, estos son cortes de la cara para medir SR, que es la Specific Absorption Rate, que es lo que se utiliza para medir la radiación absorbida por la cabeza. ¿De acuerdo? Es un parámetro que tienen establecido para medir este tipo de cosas, ¿no? Bueno. Aquí pueden ver cómo la permitividad relativa depende de un punto a otro. Es lo que le comentaba antes. Esto está medido. Bueno. Y claro, va cambiando de un punto también porque la temperatura ha cambiado. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ya también en el caso de óptica aleatoria. Por ejemplo, un cristal fotónico. Bueno, esto es un cristal fotónico. Es un modelo D, porque suponemos que esto es en la dirección perpendicular al plano es exactamente igual. Y lo que tenemos aquí es un cristal, bueno, la geometría como pueden ver es muy sencilla, ¿vale? Estos son columnas de arsenuro de galio, que es un material óptico, que esas columnas pues se extienden en la dirección perpendicular al plano este de simulación. Entonces, están separados a una cierta distancia y la distancia de separación impide, cuando llega una onda cuya longitud de onda es múltiplo de esa distancia, esa onda no penetra en el cristal fotónico. ¿De acuerdo? El resto es aire. O sea, que son es un array de columnas de arsenuro de galio. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué se puede utilizar? Por ejemplo, esta estructura, si dejamos aquí abierto un camino, resulta que la onda, justamente con esa frecuencia que coincide, perdón, con esa longitud de onda que coincide con la separación, sí puede penetrar por la parte donde no están los espirales, y entonces, haciéndole un camino, podemos guiarla a través del cristal fotónico. ¿De acuerdo? Es para lo que se puede utilizar este tipo de dispositivos. ¿De acuerdo? Y además, por lo visto, es de aquí tiene la referencia, bueno, por lo visto ese guiado es mucho más efectivo que una guía de onda normal, o que una fibra óptica, ¿de acuerdo? Para, digamos, a la hora de hacer la esquina. Esta esquina es, bueno, y aquí tenemos pues el ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una guía y una onda incidente, ¿de acuerdo? En este puerto, en el eje Z, que es el eje out of plane, el perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Y aquí tiene su vector de onda con su dirección de onda incidente, es decir, que viene, bueno, por la norma en el eje X, una onda plana. Y vemos cómo, efectivamente, aquí está calculada esto aquí, esta es la componente Z de campo eléctrico, vemos cómo está guiada y hace perfectamente el giro de 90 grados dentro del cristal fotónico. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos más, ya estamos casi al final. A ver. Sí, este es... bueno, vamos a ver este por último y ahora abrimos un breve turno de preguntas y respuestas.
Este es un ejemplo, esto se utiliza mucho en nanofotónica, que son nanopartículas de oro sobre una superficie que normalmente suelen montar un array. En plasmónica se utiliza mucho. Aquí la abro. ¿Vale? Y este problema, esto es un problema de scattering de luz clásico sobre una nanopartícula de oro. ¿De acuerdo? Vamos a ver si vemos dentro. Aquí. ¿Vale? Tenemos un sustrato abajo, que puede ser cuarzo, puede ser cualquier material. Arriba tenemos aire y sobre ese sustrato tenemos, como pueden ver, a ver si así lo vemos, sí, una partícula de oro con esta forma, ¿de acuerdo? Y que tenemos una onda incidente, ¿de acuerdo? Una onda incidente. Bueno, aquí las condiciones de contorno son condiciones de Floquet, ¿de acuerdo? Que son las condiciones usuales, periódicas, para problemas ondulatorios de onda electromagnética, ¿de acuerdo? Es cuando queremos, aquí ya tenemos, digamos, esto abierto en los cuatro lados, pues podemos utilizar condiciones periódicas, ¿de acuerdo? Y también tenemos, como pueden ver, la Perfectly Matched Layer, aquí, serían esta, pero en este caso, en lugar de ser esférica, pues es cúbica, que se pueden poner también, ¿de acuerdo? Cúbicas, ¿de acuerdo? Los dominios PML, ¿vale? Y este ejemplo está hecho en dos pasos. Primero se resuelve la onda, suponiendo, estos problemas de scattering se suelen resolver en dos pasos. Primero se resuelve la onda incidente en el sustrato, suponiendo que no está la nanopartícula, el scatterer, en este caso. Y en segundo lugar se utiliza esa solución como solución inicial para el caso en el que ya tenemos la partícula, ¿de acuerdo? Entonces podemos poner, aquí tenemos dos casos. En este caso este es el campo eléctrico incidente. Bueno, y además aquí también, en este caso, tenemos diferentes ángulos de incidencia, tanto ángulo de incidencia como el ángulo azimutal también va cambiando. Tenemos variaciones, está hecho en variaciones. Aquí vemos, por ejemplo, en ángulo de incidencia normal, ¿de acuerdo? Y este es el ángulo de incidencia 0, diferente, ¿no? ¿Vale? Pero con ángulo azimutal 0, ¿de acuerdo? Entonces, ve cómo podemos, esto donde, por ejemplo, donde está hecho. Aquí en la entrada de onda, le decimos la potencia de entrada, y aquí donde le decimos el ángulo de incidencia y el ángulo azimutal. Entonces, en el puerto, como pueden ver, tenemos estas opciones. Le decimos, vamos a especificar cuál es el campo eléctrico de entrada, y le decimos, perdón, el ángulo de incidencia y el ángulo azimutal, y cuánto vale la amplitud. Y si tenemos varios puertos, pues el desfase podemos poner. ¿De acuerdo? Entonces, primero está calculado la parte transmitida y la reflexión sin la partícula, y después, en el caso que tenemos la partícula. Aquí, de todas maneras, lo que vemos es el campo total. ¿Vale? Este campo total, para estos ángulos de incidencia y azimutal. Vemos el campo transmitido. Hay un campo transmitido que está de aquí abajo. Y este es el módulo. Este es el módulo. Vemos cómo, bueno, un efecto importante. Vemos cómo, en el caso que tenemos la nanopartícula, justamente detrás de la nanopartícula de oro, el haz transmitido es muy pequeño. O sea, la amplitud del haz transmitido, la potencia del haz transmitido es muy pequeña. No es como aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y ya está. Ya el tiempo se nos ha ido. Bien. A ver, tenía algunos ejemplos más, pero bueno, son parecidos. ¿De acuerdo? Y por ahora nada más. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer llegar. Muchas gracias.